Listo amigos, después de un recorrido medianamente largo desde la ciudad de Cartagena, estamos aquí en la plaza principal de Palenque, un pedacito de África en Colombia. Este pueblo es completamente africano porque es la mezcla de muchos países y de muchas raíces del continente africano que se reunió aquí en búsqueda de la libertad para escapar de la era de la esclavitud por allá en el año 1600, cuando los españoles estaban aquí saqueando el país en la época de la conquista. Ellos venían con sus barcos llenos de africanos para trabajos forzados, trabajos de minería, trabajos para cargar y descargar los barcos. Y les voy a contar la historia de este pueblo único en el mundo, un pueblo que reúne muchísimas culturas del continente africano en un solo lugar, creando una sola identidad completamente diferente, un solo idioma completamente diferente, el palenquero. Posari Medicina, o sea, la casa de la medicina, o sea que esto es como una especie de centro médico donde trabaja el doctor. Si usted se enferma cualquier cosa, ahí está. Pero si no sabe palenquero, hermano, pues no tiene ni idea de lo que dice ahí. Y allá, por detrás, la estatua de Benkos Biojó, el revolucionario que logró romper las cadenas, firmar algunos acuerdos de paz y de libertad para el pueblo africano aquí en Colombia. Allá en las montañas se subían algunos integrantes del pueblo con tambores para avisar al resto cuando venía el enemigo, con música, y la gente se escondía, y aquí estuvieron escondidos mucho tiempo con éxito. Pero después entonces, los españoles hicieron un primer acuerdo. Y les dijeron, listo, los vamos a reconocer como pueblo, los vamos a dejar tranquilos, siempre y cuando ustedes pongan allá una iglesia. Y esta iglesia la construyeron para lograr llevar el catolicismo al pueblo. La condición era que se volvieran católicos, que se bautizaran bajo la iglesia católica y que se olvidaran de su idioma y de su cultura y que aprendieran a hablar español. Ese fue un acuerdo muy interesante porque ellos ya tenían su propia religión, la cual se llama de la siguiente forma: Lumbalú. Pero aceptaron de todas maneras porque ellos querían paz. Y si ese era el trato, pues dijeron, bueno, hágale, traiga al cura y aquí volvemos esto católico, entre comillas, pero ellos nunca dejaron de verdad sus raíces. Benkos Biojó, él logró escaparse un par de veces y lo volvían a recapturar. Él fue la inspiración de todos los africanos en aquel entonces para no dejarse, para escaparse, para buscar formas, para buscar caminos hacia la libertad. A él lo capturaron varias veces y él estuvo aquí durante la fundación del pueblo, ya cuando lo reconocieron legalmente como Palenque, un pueblo de verdad, verdad. Entonces él lo que hizo fue empezar a traer a varios africanos aquí, porque los que vivían aquí podían ser libres. Y cuando esto se empezó a llenar de gente, eso no le gustó mucho a los amos, ¿no? A las empresas y a las corporaciones que negociaban con la compra y venta de esclavos. Entonces al señor al fin y al cabo lo mataron. A Benkos Biojó le volaron la cabeza y la cabeza la llevaban así de lado a lado para intimidar a todos los africanos a que no fueran revolucionarios y simplemente dejaran que las cosas fueran como eran. Pero lo que ellos no esperaban es que muchísimas personas, muchísimos africanos del momento ya estaban muy inspirados y muy altamente motivados por las acciones de Benkos Biojó. Entonces ellos decían, es que Benkos Biojó no ha muerto, porque yo también soy Benkos Biojó, y yo también soy Benkos Biojó, y yo también, y yo también, y yo también, y yo también. Entonces Benkos Biojó fue imposible de matar. Otras palabras en palenquero, vea, convileza. Esta de acá significa amigo. Como en los barcos cargados de esclavos desde África, venían de diferentes puntos de África, eso no discriminaban. Traían de todos los pueblos, de todas las partes. Cada uno traía su idioma. Cada uno traía su idioma, su lengua, sus costumbres, su cultura. Entonces esa mezcla de idiomas y de sonidos, cuando estaban todos aquí, no se podían comunicar entre sí. Y así se desarrolló poco a poco algunas palabras similares entre ellos, dando nacimiento al palenquero, que es un idioma que solo existe en este pueblito de acá. Sangaría es bailar, bindazo es un golpe que te diste, un gombe es ganado, vaca. Hoy en día en la cultura palenquera, el hombre puede tener 2 o 3 y hasta más mujeres. Así, en Palenque nosotros podemos tener 2 o 3 mujeres porque es algo, una cultura que viene de muchas de generación en generación, ¿sí? Pero si tienes con qué económicamente y sexualmente mantenerla, tú la puedes tener. Pero si no tienes esas condiciones, no la puedes tener. Aquí tiene su propia ley. No hay policía tampoco. Acá tiene su propia guardia de seguridad, entre ellos y para ellos. O sea, es como un pueblito que está realmente atrapado dentro de Colombia, pero es completamente independiente en muchísimos aspectos. Esto que está detrás de mí es una casa auténtica, típica de la época cuando los esclavos se radicaron en esta región de Colombia y empezaron a construir una civilización. Está construida literalmente de 3 materiales esenciales:
lata, barro y estiércol de vaca. Así lo escucharon bien, el primero era lata, el segundo era barro y toda la cobertura alrededor era estiércol de vaca. Hoy en día, sobre todo las abuelas palenqueras, siguen utilizando métodos de cocina, sobre todo para el arroz y otro tipo de alimentos, que utilizaban en la misma época. Así lucían más o menos las habitaciones, así lucía más o menos la cocina, así lucía más o menos pues todo el ambiente, los techos en paja, los techos altos, también para tener un poquito más el ambiente fresco. Esto aquí es un calor impresionante. Entonces, bueno, ustedes saben, hoy en día pues quedan muy pocas casitas de este estilo. Ya hay casas un poco más evolucionadas a la época moderna. Pero la esencia palenquera del momento era esa casa y ese tipo de arquitectura como la que vimos anteriormente. Hay un problema aquí en Palenque y es que como es un pueblo tan único en el mundo, se volvió UNESCO, ¿no? Patrimonio de la humanidad. Pero entonces también es una pelea porque hay que preservar las cosas tal cual como las vemos y como están. Y por ejemplo, el hecho de poder lograr pavimentar una calle, cambiar una casa, cambiar una estructura, meterle otro tipo de infraestructura, es un complique, porque como es UNESCO, hay que dejarlo tal cual está. Y para poder hacer algo tan simple como una pavimentación, eso es un trámite, un papeleo y una vaina que usted no se imagina. O sea que es como un arma de doble filo ahí. Hágalo al propio, el primer campeón de boxeo de Colombia, Kid Pambelé, palenquero, hermano. Lo importante de este señor no fue que ganó el campeonato mundial de boxeo. El hombre fue el que trajo la electricidad aquí a Palenque. Esta gente estuvo sin electricidad hasta el año 1970. Hace relativamente muy poco que por fin pueden prender un bombillo, conectar una tele. Y les tomó un campeón mundial de un deporte para poder llegar a eso, ¿no? Son pueblos que realmente están olvidados en el medio de la selva y están completamente solos, en contra de todo. Ya como las montañas siempre juegan un papel fundamental a la hora de crear un pueblo, como aquí los palenqueros, escondiéndose los españoles detrás de las montañas para poder tener una visión de todo lo que sucedía y poder tener un impedimento natural para que llegaran fácil a atacarlos. Así como han hecho para sobrevivir durante tantos años y menos en ese entonces. Era el solazo y el solazo que está haciendo en este momento. A la 1 o 2 de la tarde. Imagínense en ese entonces, en los años 1600, cómo era el cuento del trabajo forzado con este tipo de temperatura y con este tipo de sol así, cargando bultos, minería, lo que tocara hacer. Realmente eso era demasiado increíble. Curioso, sí, estando palo yo como más gente, mina y también te lo digo yo para minarlo, va. A porria, a hueá gente a minar, a porria bueno. Hay que minar para como gente se hace porria. Juanita está ahí, Juanita tiene un lavadero ahí, Juanita se lava como lo que te lavan, dilo yo, manduquea, y hace así con cepillo, que Juanita te tiene que pedir para comprarse agua. Como los hombres eran los que trabajaban en el campo, recogiendo bultos, allá en el campo de batalla, pues en la minería, en los trabajos que exigieran fuerza, bajo el sol, las mujeres estaban trabajando en labores del hogar, en las casas de sus amos, en las grandes mansiones, y trabajaban haciendo aseo, cocinando y todo este tipo de labores domésticos. Como ellas tenían acceso a las casas, tenían acceso a información confidencial que se encontraba en los pasillos de dichas mansiones, ellas encontraban en estos lugares libros y mapas que definían las rutas específicas diseñadas por los españoles, las rutas dentro de la selva colombiana. Y esas rutas eran clave para poder escapar dentro de la selva y esconderse en los lugares que los españoles no los fueran a encontrar. Y de ahí nació el arte de hacerse trenzas en el cabello. Ellas se hacían trenzas entre ellas y en las trenzas marcaban los mismos trayectos, las mismas trayectorias, el mapa que veían, lo marcaban en la cabeza para que las señoras fueran a llevar esa información a través de su cabello al resto de africanos esclavos que estaban todavía en cadenas. Y así pudieran tener la información de para dónde escapar, por dónde coger y en dónde esconderse. En un pueblo donde no hay periódico, donde no había radio, donde no existe Twitter, la única forma de enterarse de las noticias del pueblo era a través de un pregonero, de una persona que se enteraba de los chismes y de las noticias, si alguien murió, si alguien mató una vaca, si alguien vendió una casa, si alguien se casó, lo que fuera, el cumpleaños de un vecino. Y él iba en todos los pasillos y todas las calles del pueblo anunciando con su fuerte voz las noticias del día. Y así todo el pueblo estaba enterado de lo que sucedía en aquel momento. Eso es un pregonero. Y él era el pregonero de este pueblo, es.
Aunque ya está cieguito, pero todavía tiene su fuerte voz. Soy la emisora de carne y hueso. Soy Panamá. Un saludo para todo Cartagena, todo Bogotá y Medellín. Así dice el pregón. Siempre que matan una vaca o un cerdo, me buscan para la propaganda y yo me levanto en la mañanita. ¿Cómo está usted? Bien, señor. Bueno. Al canon de Teresita, al canon de Teresita, y la vaca que mataron era una vaca bonita. Al canon de Teresita, al canon de Teresita. Es todo un personaje, y no solo el señor, sino la función que representa para la vida de esta sociedad, ¿no? De esta sociedad palenquera. Chobate yakele, chobate yakele, chasasa yakele, chaeme yakele, chauye toane lo mismo, toane lo mismo yakele, chobate yakele, chauta toane lo mismo. Ahí digo que todos somos igual en la sociedad. Nadie discrimina al otro por el color, es decir, ni porque no tenga dinero.